Bienvenidos, yo soy Max Espejel y esto es Agenda Verde. Hoy dedicaremos este programa a hacer conciencia sobre la huella ambiental que generan tanto los alimentos que consumimos como nuestra basura y lo que podemos hacer al respecto. Visitaremos además el Parque Nacional Arrecife Alacranes y tendremos como invitado en nuestro foro al doctor Juan Carlos Morales Luna. Él es experto en aves. ¿Qué es un cirrina? ¿Lo saben ustedes? Vamos a ver algunas de sus respuestas. Tal vez alguna especie de campana. Como fertilización. No sé, creo que me suena más un poco como a una planta. No sé qué es una cirrina. Alguna arcilla que desprende el árbol. ¿Un material contaminante? Tal vez que pudiera encontrarse en algún ecosistema en específico, como una montaña. La cirrina o cirrata es una de las dos divisiones de pulpos y habita en aguas profundas. Los pulpos circulares tienen una pequeña cáscara interna y dos aletas en su cabeza. Con los tentáculos extendidos, pueden llegar a alcanzar casi 5 metros de diámetro. Se trata de un cefalópodo bioluminiscente. Esta especie se distribuye en las aguas del Atlántico Norte, aunque también se han visto ejemplares de este pulpo en el noreste del Atlántico. Se desconoce cuántos ejemplares existen en la actualidad. La estructura coralina más grande del Golfo de México es el Parque Nacional Arrecife Alacranes, que se encuentra en Yucatán y es una reserva natural protegida de aproximadamente 3.300 kilómetros cuadrados, que se levanta a 50 metros del fondo marino. Los invito para que me acompañen a descubrir esta maravilla de la naturaleza. Un relato que viene en un libro que se llama Historia General y Natural de las Indias, por ahí de 1521, donde menciona que los alacranes, como en aquella época, quien llegaba, pues no había agua, no había alimentos. Entonces él menciona que la persona que cayera o que llegara al arrecife de alacranes, pues iba muriendo lenta y dolorosamente, como si hubiera sido picada por un alacrán. Estamos anclados justo en la parte del arrecife en donde hay parches de Acropora palmata, también conocida como cuerno de alce. Están, por lo que pudimos ver desde la lancha, en muy buena condición y esperamos tener unas tomas magníficas de estos corales tan importantes para la construcción del arrecife. Le pedí a Eric que grabara la explicación visual en donde tomo un pedazo de esqueleto viejo de Acropora cervicornis, ¿no? Lo sacudo, se le cae un poco de sedimento y entonces le muestro que todo el fondo alrededor nuestro está cubierto de esos pedazos de esqueleto en disolución y hay pequeños montoncitos de sedimento súper fino en donde le tomo un poquito, lo suelto en el agua y se hace como pintura, ¿no? Entonces digo, todo esto se está disolviendo y es lo que se asienta entre las cavidades de los esqueletos y forma este montículo. O sea, bueno, los corales que están alrededor del montículo podrían seguir creciendo hacia la superficie, ¿no? A través de los ciclos de crecimiento y muerte se iba a ver mayor acumulación de estructuras calcáreas, excepto que aquí nos enfrentamos al problema del cambio climático global. Las predicciones de la temperatura del océano para los próximos 100 años no les dan ningún buen augurio a la permanencia de los arrecifes coralinos en ninguna parte del mundo. O sea, los arrecifes coralinos como los que vimos hoy, como los que conocemos. O sea, probablemente dentro de 1000 años existan algunas otras comunidades diferentes adaptadas, pero los arrecifes como los conocemos al día de hoy no van a llegar más allá de 100 años. Los corales son animales y tienen una simbiosis con unas microalgas llamadas zooxantelas. Estas zooxantelas son las que proveen al coral de toda la energía que necesitan los corales para vivir, para hacer sus funciones metabólicas, crecer, reproducirse, etc.
son organismos coloniales, es decir, tienen pólipos que crecen en copitas llamadas coralitos, y cada uno de estos coralitos, cuando estos animales están vivos, contiene un pólipo, que son como unas pequeñas anémonas. Estas pequeñas anémonas toman el carbonato de calcio y la aragonita del agua de mar y la van asentando en el esqueleto, es decir, forman unos pequeños tabiques y se van sentando en ellos y haciéndose una copita, y entonces van creciendo los corales hacia arriba. Estas estructuras calcificadas son la parte más importante de los arrecifes, ya que cuando hay muchos corales en un sitio se llama arrecife coralino, y ese arrecife da una complejidad tridimensional que no existía, y entonces lo que aporta es la función de refugio. Alacranes es un ejemplo de un arrecife bien conservado en el siglo XXI, pero pues esto no va a durar para toda la vida, ¿no? En la diseñadería, dos diseñadores industriales hacen muebles, objetos y crean espacios procurando siempre reciclar y generar la menor cantidad de desechos posibles. Este espacio, por ejemplo, nuestro foro, lo diseñaron en colaboración con el taller 1020 y es una muestra perfecta de que como sociedad podemos siempre elegir materiales más amigables con el medio ambiente y además de bajo costo. Vamos a continuación a conocer su trabajo. Yo soy Valeria Vázquez, soy diseñadora industrial y tengo un despacho que se llama La Diseñadería. Yo soy Diego Rivera, soy también diseñador industrial y trabajo en Taller 1020. Trabajamos juntos muchas veces y como tenemos una visión de tratar de usar materiales siempre de bajo impacto ecológico y que sean de materiales reciclables, nos invitaron para hacer esta escenografía del foro del programa Agenda Verde, lo cual nos pareció una excelente oportunidad para poder mostrar lo que se puede hacer con materiales, que sean de muy bajo impacto ambiental y de bajo costo. De este lado está el muro verde. Como que muro verde y las plantas igual y es demasiado. Y entonces juntos hicimos un proyecto que utilizaba cartón y sobre todo muchísima madera de desperdicio del taller, y lo que hacemos es tratar de encontrarle una segunda y tercera vida a veces para proponer como toda una escenografía de cosas que incluso puedes poner en tu casa, pero que al final te dan muy buena impresión, muy buena vista, te dividen espacios, pero son materiales completamente ecológicos. A veces en los proyectos tenemos mucho material de sobra, no nos gusta tirar el material, preferimos hacer proyectos pequeños. Siempre tratamos de proponer a los clientes utilizar materiales reciclables o reciclados. Siempre estamos preocupados también por pensar en qué se va a hacer después con los productos que diseñamos y que fabricamos aquí. ¿Puedo empezar? Mejor. Es diferente diseñar teniendo en cuenta materiales de sobra. No es lo mismo partir de una hoja completa de AAA o de MDF o maderas con medidas estándar. Siempre tenemos que estar adaptando tanto las máquinas como los procesos para poder utilizar piezas pequeñas y sobrantes. Te exige como más creatividad y es muy padre. O sea, siempre son problemas, ¿no? Porque ves pedacitos de hojas o cositas que dices, bueno, ¿y esto en qué lo voy a usar? Y entonces siempre, a mí eso me encanta, siempre estarle buscando qué podemos usar en el pedacito que quedó. Y es más, yo siento que es un poco más reto, te reta más. Todo lo que ocupes es importante, pero todo lo que no vayas a ocupar de un material se vuelve muy importante, porque eso es una de dos, o se va a la basura o le sacas provecho.
La idea es hacerlo con muy poco impacto ambiental. Ya se corrió todo. Ecoyab diseña e instala jardines verticales naturales y muros verdes. Utilizan técnicas avanzadas para crear paredes con vida propia, que se convierten en ecosistemas verticales que requieren poco mantenimiento. Vamos a ver de qué se trata. Ecoyab nace justamente como un medio masivo de naturación y el nombre fue un juego de palabras. Eco, de ecología evidentemente, Yab proviene del maya y significa abundancia. El proyecto no solamente significa naturación, sino que también el 99% de materiales que utilizamos provienen de fuentes de reciclaje, de tal forma que intentamos cerrar el ciclo completo para poder ofrecer un producto de muy buen costo y con todos los beneficios que podemos tener del reciclaje y de la instalación de la vegetación. En este lapso de tiempo hemos instalado unos poco más de 10,000 metros cuadrados de jardines verticales que se encuentran pues muy similares a lo que vemos a mis espaldas, con toda la tecnología de punta que requerimos para que estos jardines puedan permanecer vivos. Nosotros somos una galería de arte contemporáneo aquí en la Ciudad de México. Tenemos ese espacio maravilloso con ese patio. Aquí estamos en la oficina de la galería y pues la idea de poner un muro verde es generar un espacio de trabajo aquí en la oficina mucho más agradable, porque pues estar viendo naturaleza y una pared verde es increíble, meditativo, te pone de buen humor. Y por otro lado, el patio, en el caso de nosotros, es un espacio de convivencia, es el espacio como más social, porque tenemos 2 pisos en la galería. Estos pisos se ocupan con las exposiciones actuales. Bueno, aquí está la oficina y en el patio pues queríamos hacer algo igual agradable para la convivencia. Sistema de instalación de un jardín vertical, partimos siempre de una estructura. Esa estructura nos genera un colchón de aire entre la pared entre el jardín vertical y la pared en la que vamos a instalarlo. Posteriormente se instala una placa impermeable. Esa la fabricamos 70% con desperdicios de Tetra Pak. Posteriormente vienen 2 capas de tela. Esta capa de tela también se fabrica 90% con botellas de PET y la parte restante con fibras orgánicas como lana principalmente o algodón. Esto es con la intención de retener la humedad en la tela. El corazón del sistema es el sistema de riego justamente, porque es en donde nosotros vamos inyectando pequeños tragos de agua. Son riegos muy chiquitos, pero que vienen con todos los nutrientes que las plantas necesitan para poder crecer. Este jardín vertical es un jardín de interior, está completamente en sombra, aunque tenemos un poco de resolana por el domo, y tenemos algunos filodendros. Este se llama Philodendroselum, este otro es una monstera deliciosa. Tenemos también varios tipos de helecho. Por aquí tenemos un helecho Boston, un helecho macho, clorofitos. Algo que debemos de observar en los jardines verticales es justamente cuando venimos a mantenimiento que tengamos hojas nuevas. Las hojas nuevas siempre son un poco más delicadas, son muy frágiles, son suaves y siempre tienen un color verde muy brillante. Actualmente, cuando ven proyectos de este tipo, se piensa que es algo muy fácil de hacer y que no se necesita ni ciencia ni tecnología y simplemente es poner plantas. Ciertamente sí, vamos, no es el hilo negro del asunto, pero sí resulta a veces muy complejo el entender el metabolismo de cada planta para que se adapte de manera correcta a un ambiente en específico, pero lo importante es que se acerquen con empresas que sabemos de esta tecnología, que tenemos ya varios años en el mercado y que podemos ofrecerles no solamente un proyecto exitoso, sino garantía contra mortandad para toda la vegetación. Y la verdad sí quedó
pared espectacular y creo que muy feliz porque está creciendo mucho y las plantas ya creo que tienen como el doble del tamaño y efectivamente la gente está notando la diferencia. Cada quien que entra es así como, wow, es la pared verde. Casi le hace competencia el arte. El doctor Juan Carlos Morales Luna es académico y responsable del Hospital de Aves del Departamento de Medicina y Zootecnia de Aves de la UNAM. Es también presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios especializados en aves de compañía y en aves silvestres. Nos da mucho gusto recibirlo el día de hoy en Agenda Verde, doctor. Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Al contrario, un placer tenerlo aquí. Particularmente con las aves, ¿por qué usted considera que es importante generar esta conciencia en la gente, sobre todo por esa gran diversidad que tenemos Claro. y también por el mercado, el tráfico de aves de especies en peligro de extinción que existe en el mercado negro? Bueno, México es un país mega diverso, está más o menos en el 11º lugar de diversidad de avifauna y con una cantidad de más o menos 1020 especies entre migratorias y residentes. Y las aves son un parámetro muy importante para determinar si el hábitat está sano. Con respecto a la situación de la captura ilegal, sí es un problema bastante grave que a pesar de decretos y leyes que han surgido no se ha podido controlar y desgraciadamente en muchas partes de la República se están extinguiendo. Claro. Y eso es algo que se debe hacer conciencia porque las aves, grandes controladoras de plagas y aparte también favorecen la polinización de plantas. ¿Qué es más importante, generar estas leyes o reformas para dejar de talar árboles o también dejar de cazar o de capturar aves? Sí, bueno, yo creo que las dos partes son muy importantes porque cuando se está deforestando un bosque, una selva, pues eso va a influir directamente sobre no solamente las aves, sino el resto de fauna. Y viceversa. Y viceversa, exacto. Y cuando se capturan las aves, pues entonces va a haber un desequilibrio y pueden haber una explotación de plagas. Hablemos de las aves rapaces que controlan las ratas, de los cultivos y pues incluso de zonas aledañas a los humanos. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que antes no sucedía, tenemos varias poblaciones de parvadas de loros y parvadas de aves rapaces aquí dentro, ya que su hábitat es la ciudad. Entonces, ¿qué nos indica eso? Bueno, pues que tuvieron que emigrar a otra parte porque su hábitat natural está siendo afectado. Ahora, ¿qué pasa con ustedes, doctor, cuando ahí en el Hospital de Aves de la UNAM llega alguna especie que ustedes saben que está en peligro de extinción? Nuestra labor es simplemente la atención médica. Entonces, sí, por supuesto que les comentamos a los propietarios que es un ave que no deberían de tener. Sin embargo, no podemos decirles se los vamos a decomisar o los vamos a denunciar. Nosotros simplemente lo que es nuestra labor es atender al ave, tratarla, rehabilitarla y después ya dar las recomendaciones al propietario pues de que vaya a legalizarla o que, bueno, no la mantenga en una situación ilegal. Claro. ¿Y con qué frecuencia se presentan este tipo de especies, de ejemplares que están en peligro de extinción, que son sumamente extraños? Y además, ¿cuáles son los principales retos a los que ustedes se enfrentan? La alimentación en las aves en libertad es muy variada. Ellos se alimentan de lo que encuentran en su hábitat y ya cuando son capturados o están en cautiverio, la alimentación que se les da es una alimentación muy incompleta o muy pobre y de ahí surgen muchos trastornos patológicos. Un ejemplo es a los loros que solamente les dan semillas de girasol porque les gustan y la gente piensa que esa es solamente su alimentación y no. La alimentación de los loros es muy variada y principalmente se alimentan de frutos. Claro, y estoy seguro que este trabajo que usted ha hecho durante tantos años trascenderá
y espero muy pronto, y seguiremos muy de cerca su trabajo, que esto no solamente quede en México, sino también se vaya extendiendo a otros lugares también de la República Mexicana, de Centro y de Sudamérica, porque cada vez, tristemente, es más el tráfico ilegal de especies y sobre todo también más la necesidad de que las personas que tienen aves tengan ese conocimiento de cómo cuidarlas. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor, y bienvenido Gracias a siempre. ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morales. Quédense porque todavía tenemos más en esta edición especial de Agenda Verde. Volvemos. Sandra Guzmán fue la primera científica mexicana en participar en una expedición a la Antártida. Es especialista en finanzas sustentables por la Universidad de Oxford y además ha sido asesora de diversos países en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuyo proceso atiende desde el año 2008. Los invito para que me acompañen a conocerla. Mi nombre es Sandra Guzmán Luna, soy fundadora y coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe. Soy investigadora en temas de cambio climático y soy la primera mexicana del Homeward Bound, que es un proyecto de liderazgo de mujeres en la ciencia con el que tuve la oportunidad de visitar la Antártida. La Antártida es muy importante por tres principales razones. Por un lado, es un territorio que está 90% cubierto por hielo, quiere decir que es la zona más congelada del planeta, y al mismo tiempo tiene alrededor del 80% de las reservas de agua dulce del planeta. Por el otro lado, como es muy importante decir, el hecho de que es un territorio congelado hace contrapeso a lo que hoy por hoy es el calentamiento global. Como sabemos, están incrementando estas emisiones de gases de efecto invernadero que están generando estas transformaciones en el sistema climático, y la Antártida es un gran contrapeso a este cambio global. ¿Qué pasaría si la Antártida se derritiera más, digamos, a un ritmo más acelerado de lo que se está derritiendo actualmente? Porque ya sabemos que la Antártida efectivamente los glaciares se están derritiendo, hay un cambio en la precipitación en el territorio y por supuesto hay un impacto muy importante a nivel de las especies, muchas especies que están pereciendo debido a los impactos del cambio climático. Tuvimos la oportunidad de zarpar en Ushuaia, Argentina, en Tierra de Fuego, en donde nos reunimos para hacer las preparaciones del viaje, y ahí zarpamos en un barco. Durante 2 días navegamos a lo largo del pasaje Drake hasta llegar a la península antártica, que fue a lo largo de esta en donde navegamos por 21 días, en donde tuvimos la oportunidad de visitar diferentes bases científicas en las que se están haciendo estudios sobre lo que está pasando en el entorno, en el ecosistema, desde el punto de vista de las especies, desde el punto de vista del derretimiento de los glaciares, y eso fue lo que tuvimos oportunidad de explorar a lo largo de nuestro camino en la península. La Antártida tiene, como todos los ecosistemas, es un ecosistema que actúa de manera sistémica. Lo que ha sucedido con el aumento de la temperatura es que ha incrementado la temperatura del mar, y esto por supuesto ha afectado a especies. La cadena alimenticia de las especies en la Antártida comienza a través del krill, que es un pequeño crustáceo que es la base de la alimentación de pingüinos, ballenas y otras especies en la Antártida. Está reproduciéndose a ritmos menos acelerados, es decir, solía ser una especie que se reproducía con mucha rapidez, entonces se encontraba en abundancia en el mar. Cuando los pingüinos podían salir a cazar, podían alimentarse de manera más fácil. Hoy por hoy los pingüinos tienen que nadar, tienen que viajar muchísimos más kilómetros para poder abastecerse de alimentos, y a la hora de regresar para poder alimentar a sus crías, lo que se ha identificado es que ya no llegan a tiempo para alimentarlas. Cuando escuché del programa Homeward Bound, para mí era una idea absolutamente increíble conectar la Antártida como este territorio mágico, poco conocido, pero tan importante para el planeta. Un grupo de mujeres, es la expedición más grande de mujeres que ha ido a la Antártica. Y por el otro lado, investigar sobre temas de cambio climático. Eran 3 aspectos que desde mi punto de vista era absolutamente fascinante y muy necesario. Pero llegar a la Antártida y observar con mis propios ojos que hay partes de la península que están descongelándose a ritmos acelerados, y que lamentablemente estos hielos ya no se están recuperando con la rapidez con la que se están derritiendo. Es decir, aunque hay un derretimiento ciertamente natural en verano, por ejemplo, lo que se está observando es que llegan los inviernos y los hielos no se recuperan. Y esto, por supuesto, es alarmante porque el ritmo de derretimiento de la Antártida ha llamado la atención de diferentes expertos, y lo que ha hecho es acelerar
o pedir que se acelere la acción climática, porque nuestra vida está más conectada con la Antártida de lo que nos imaginamos, y ese es precisamente el llamado que yo quisiera hacer con esta visita, decir que aunque está lejos, todo lo que suceda allá, como el incremento del nivel del mar a causa del derretimiento de los glaciares, va a afectar zonas como zonas costeras. En México, ciudades como Cancún, como Villahermosa, podrían desaparecer, podrían quedar bajo el agua a causa de este incremento del nivel del mar que se está viviendo por el derretimiento de la Antártida. Lo más importante es saber que todas las acciones que hagamos en este momento van a ser a favor de esta generación, pero también de las generaciones futuras. Un desarrollo sustentable implica generar una armonía entre la parte social, la parte ambiental y la parte económica. Es necesario fomentar la protección del ambiente y, sobre todo, incentivar el bienestar social. Las poblaciones tenemos que pensar en estos tres grandes elementos y sobre todo pensar en que realmente tenemos que cambiar la manera en que estamos pensando y la manera en que estamos actuando si queremos preservar la naturaleza. No olvidemos que el medio ambiente no nos necesita para seguir evolucionando, pero nosotros como humanidad sí necesitamos al planeta y el entorno que nos ofrece para poder subsistir y seguir realizando las actividades que como humanidad realizamos. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Recuerda que todo lo que hacemos deja huella. Cuida el planeta, que es el único que tenemos. Yo soy Max Espejel y esto fue Agenda Verde. Hasta la próxima.